Alabado sea el Señor. ¿Alguna vez han tenido una cena en la casa donde se sientan todos a la mesa? Qué lindo, ¿right? Y casi siempre cuando se sientan todos a la mesa, yo no sé si en su casa sucederá lo mismo que sucede en la mía, pero casi siempre los más jovencitos de la casa, un par de gemelos que también tenemos por allá, siempre hay uno que piensa que se va a acabar lo que más le gusta y toma el plato y dice, a mí primero. ¿Sucede nada más en mi casa o en la suya también? ¿En todas sucede? Ok. A mí primero. Y casi siempre, pues ya usted sabe, eso es algo común y le voy a decir por qué es común. No es común solamente en nuestras mesas, es común también cuando usted se monta en un avión. Le dicen, en caso de una emergencia, si usted tiene que ponerse el salvavidas, ¿qué le dicen? Póngaselo usted primero. Si tiene que ponerse el oxígeno, póngaselo usted primero y después ayude a otra persona. Porque yo no puedo ayudar a otra persona si yo no estoy provisto. Yo no puedo proveer si yo no estoy provisto. Por eso es que hemos titulado esta reflexión que traemos en el día de hoy, así se trata. Toca que está al lado tuyo y dile, a mí primero. Si no tienes a alguien del lado, al de frente, yo no sé, pero a alguien dile al de atrás, mira, mírate para atrás, estilo ventilador, mírate para atrás y dile, a ver, apúntate a ti mismo así, apúntate a ti mismo y dile, a mí primero, a mí primero. No solamente es típico en nuestra mesa, es típico en los aviones, es típico también en nuestra naturaleza humana. Porque nuestro instinto pecaminoso es un instinto egoísta. El egoísmo es parte de nuestra naturaleza humana y siempre que vemos que hay dos y queda solo uno, a mí primero. Lo dijo usted. No solamente esas cosas. Lo triste es que no solamente se ve con el egoísmo, aquí va donde se complican un poco más las cosas, es que muchas veces al propio Dios le decimos, a mí primero. Mira las sillas vacías que hay aquí en este lugar. Cada una de ellas, de alguna manera, hay gente que de una manera u otra, justificada, quote, mente, le ha dicho a Dios, a mí primero. Tú espérate un ratico, porque ahora me toca a mí. El domingo que viene. ¿Ves? Es el pecado de quitarle a Dios el único asiento donde Él se monta. ¿Sabes? ¿Usted quiere que te diga una cosa? Si Dios no maneja, no se monta. Si Dios no maneja, no monta en el carro. Si Dios no va en el primer lugar, no va. No nos engañemos más. Y este fue el caso de esta mujer. Elías fue un gran profeta de Dios. Hoy los profetas tienen aviones. En este caso, a él le tocó bailar con la más flaca. Como decimos en mi tierra. A Elías le tocó ser profeta donde no había muchos profetas. Casi muchos de los demás profetas que tú ves en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, iglesia, eran profetas en una región donde hubo muchos otros profetas. Déjame decirte, en el lugar donde fue profeta Elías, hacia la parte norte de Israel, ahí hubo dos grandes profetas nada más. Fue Elías y su discípulo Eliseo. Y después hubo otro de los profetas menores que también estuvo por allá. Pero no era la profecía muy peculiar, porque ¿sabe por qué? Porque había mucha maldad. Porque había mucha idolatría y algo que es peor, había mucha apostasía. La idolatría es cuando las personas ponen a Dios al mismo nivel que otras cosas. ¿Te suena familiar? La apostasía es cuando se le quita a Dios el primer lugar y se le dice quítate, y entonces ahí fue donde Elías le tocó ser profeta. En un contexto donde había idolatría y donde había algo peor que se llamaba la apostasía. Gente que habían apostatado de Dios y gente que decían, para mí lo primero es otra cosa, no es Dios. Fíjese cómo devolverle a Dios el único lugar en que le corresponde. Cómo devolverle a Dios el primer lugar en mi vida. Este es uno de los textos que lo explica. Y lo explica nada más y nada menos con una de las personas más peculiares que puede explicarse el texto en el contexto de Israel en el Antiguo Testamento, porque lo explica con una viuda.
Y si usted se pone a pensar en toda la escala social que hoy en día se dice primera, segunda clase, tercera clase, se dice la clase alta, la clase media, la clase baja. Cuando usted piensa en las viudas en el pueblo de Israel, eran las que estaban en el fondo de la sociedad. La gente que menos tenía, la gente que más mal la pasaba, la gente que más negra la tenía, como decimos, la gente que peor la pasaba en todos los sentidos, eran las viudas en el pueblo de Israel. A esa es a la que desde ahí viene el profeta y le empieza a hablar. Léame, pastor, a los versos 8 y 9. Vaya ahí su Biblia, por favor. Si no la tiene, abra su celular. Si no lo tiene en su celular, pues arrepiéntase de sus pecados. Perdón, pues descárguela. Pero vaya ahí a su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a empezar a leer del verso 8. Y vamos a empezar a leer y meditar, leer y reflexionar. Pastora, versos 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, muchas veces pasamos por situaciones difíciles. ¿Cuántos han pasado por sequías acá? ¿Cuántos han pasado de decir? ¿Cuántos quizás puedan decir, pastor, yo estoy pasando por una sequía en este momento en áreas de mi vida? Casi siempre cuando pasamos por una sequía, esperamos que Dios nos mande un millonario. Esperamos que Dios nos mande un ingeniero. Esperamos que Dios nos mande un manager. Esperamos que Dios nos mande a alguien que tiene recursos a que nos ayude. Había sequía en Israel. Elías no tenía provisión. Y Dios, quien le mandó para bendecirlo, era una viuda. Muchas veces, mírame para acá porque te va a servir esto. Y si no te sirve ahora, no te pongas bravo conmigo, llévatelo porque te va a servir. Muchas veces nos perdemos las bendiciones porque no nos gustan el paquete que Dios lo manda. Muchas veces no tomamos el café porque no nos gusta el mug en el que Dios nos lo sirve. Muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque no me gusta. Ay, esa pastora. Ay, ese pastor. Ay, ese maestro de escuela dominical. Ay, esa maestra. Ay, ese líder de alabanza. Cuidado, no te estés perdiendo la bendición de Dios y estés rechazando el paquete en el que Dios te la manda. Amén. Amén. Esa mujer tenía bendición de Dios para Elías y la bendición de Dios venía envuelta en una viuda. Santo Dios. Pero fíjate, te voy a llevar a una de las cosas claves que leía la pastora ahí. Léame de ahí de nuevo el verso 9, pastora, rapidito el verso 9. ¿Alguien ha visto a la pastora por ahí? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden. ¿Qué es lo que le ha dado? He dado orden. ¿Qué es lo que le ha dado? Orden. He dado orden. Allí una mujer viuda que te Esa sustenta. era viuda, pero se dejaba ordenar por Dios. Y de nada sirve cuánto yo tengo en mis recursos, en mis cuentas bancarias, en mi casa, en mi 401k. De nada sirve todo lo que yo tengo si yo no me dejo ordenar por Dios. La humildad, iglesia, va más allá de las posesiones materiales. Hay pobres que no se dejan ordenar por Dios y hay ricos que sí se dejan ordenar por Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese, si quiere servir a Dios, ahí está en la pantalla, creo que va a salir en algún momento antes del noticiero de las 6. Ahí está. Si quiere servir a Dios, aprende a hacer y a hacer equipos con gente, ¿sabes qué cosa? Humilde. ¿Dónde están los humildes de la casa? Amén. ¿Dónde están los que se dejan ordenar por Dios? Los que dice, lo que dice, te he ordenado. Y ustedes saben que en el reino de los cielos, como en el ejército, las órdenes se ejecutan, no se discuten. Y esta mujer era sierva de Dios. Fíjese cuántos ricos en Israel habían perdido que no se recuerdan en la historia. No se sabe ni sus nombres. Sin embargo, el evangelio cuando se predica se habla de esta mujer porque esa mujer se dejó ordenar por Dios.
El que está al lado tuyo debe estar dormido porque debe tener hambre, despiértalo. Dale un codacito, suavecito para que no te demande, ¿ok? Dale un codazo y dile, déjate ordenar por Dios. Déjate ordenar por Dios. Si quieres servir a Dios, aprende a ser humilde y a hacer equipo. ¿Sabes con quién? Con los humildes. Dice el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Güey. Había sequía y Elías le iba a quitar a esa mujer lo poco que tenía. Qué malo es ese pastor. Qué malo es ese profeta. Léamelo de nuevo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuántos acá alguna vez han sentido lástima? ¿Alguna vez le has sentido lástima a alguien? ¿Sabe lo que es lástima? Ves a una persona en necesidad, ves a una persona pasando por una carencia y le tienes, ¿qué cosa? Lástima. Déjame decirte una cosa. Cuando tú quieras ayudar a una gente, la lástima no lo va a ayudar. ¿Sabes qué es lo que saca a una persona de su condición? No la lástima tuya, es la visión que tú traes. Eso es lo que saca a una gente de su condición. Muchas veces nuestra lástima lo que hace es hundir más a la persona en su condición. Y nos volvemos a darle el pececito en vez de darle la vara de pescar. Es lo que sucede. El buen líder no dirige con lástima, sino con ¿qué? Con visión. ¿Está por ahí? Ya. Thank you. El buen líder no dirige con lástima, sino con visión. Y fíjate, quédate con esto porque vamos a seguir más adelante y te va a hacer falta. El agua representa el paso inicial. ¿Qué casualidad? No, con Dios no hay casualidad. Que lo primero que Elías le pide a esta mujer es agua. Agua que significa el agua que fue usada en el bautismo. El agua que significa el nuevo nacimiento, el nuevo comienzo. ¿Quieres tener un nuevo comienzo? Pasa por el agua. Dame agua. Dame el nuevo comienzo. Eso no es lástima. Eso es visión espiritual. La palabra de Dios, como le digo a un pastor muy amigo mío, le digo, no sé tu Biblia si lo dice, la mía lo dice. Dice que las cosas que existen visibles fueron creadas de las invisibles. Si queremos ayudar a una persona, tenemos que ir a lo espiritual, a lo invisible, para impactar lo visible. Y eso fue lo que Elías hizo, todo un simbolismo. Dame, ¿qué cosa? Dame un nuevo comienzo. Dame agua. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No había hambre, no solamente había sequía, también había hambre. Y este hombre que comelón era, le quería quitar a la pobre mujer la única comida que tenía. Qué abusadores son esa gente en la iglesia. Le quitan el dinero a la gente. ¿Has escuchado alguna vez decir eso? Yo no voy en la iglesia porque ahí te piden dinero. ¿Y cuántas veces te dice? Fíjese, el pan, así mismo como el agua representa el bautismo, el nuevo nacimiento, el pan representa el crecimiento. El pan representa el crecimiento, el compromiso. El pan representa que el buen líder no es el que solamente pide conversión, sino que el buen líder es el que también pide consagración. No solamente te pedí agua, también te pido pan. Hermano, déjese que su pastor le pida conversión y consagración. Porque esa es la manera en que no va a faltar el pan en tu casa, así como en la casa de aquella misma viuda. Verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense que no tenían pan, pero sí tenían ¿qué cosa? No tenían pan, pero sí tenían ¿qué? Hay muchas veces que tú le dices a Dios lo que no tienes, pero no le dices lo que sí tienes. Hay muchas veces que te fijas tanto en lo que no tienes. No tengo pan, pero espérate, sí tengo harina. En otras palabras, hay muchas cosas que no tienes, pero Dios ha puesto en ti ese talento, la capacidad, el potencial para que lo hagas. Y yo no sé tú, pero yo veo mucha harina aquí en esta casa, en esta tarde. Quizás falte pan, quizás falten muchas cosas, somos inmigrantes, lo sabemos, pero déjame decirte, hay harina en tu casa. Hay harina en tu casa. Hay harina. Hay harina. Tienes todo lo que hace falta para tener todo lo que te hace falta. La gente ve en su realidad un impedimento, el líder ve en tu realidad un instrumento. Esa es la gran realidad de Dios. Verso 13. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ay, no es el 13, ¿no? 13, por Elías favor. le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Cómo le dijo? Hazme a mí primero. ¿A quién? A mí primero. ¿A quién? A mí primero. Oh, así que creo que se llama la predicación. A mí primero. De ello una pequeña torta tocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Sí, porque esas tortas que se compran en el mercado no saben bien. Esas que se hacen ahí en la casa, las tortillitas. ¿Cuántos acá les gustan las tortillas? A mí de maíz, por favor. ¿Ok? Aunque de harinas también están muy buenitas, como unos tacos ahí que me hicieron anoche. ¡Wow! Ahí, hecha en casa. A Dios no le gustan las cosas importadas. A Dios le gusta lo que viene de tu mano. Lo que viene de tu mano. Lo que sea, pero si viene de tu mano, qué bien sabe. Qué bien sabe. Hay otras personas que te pueden proveer, pero si tú recibes algo de una gente que tú ames, eso cambia todas las cosas. Eso cambia todas las cosas. Un religioso diría, qué abusador, qué explotador. Cuando la realidad es deprimente, iglesia, ¿sabes qué hora es? Es hora de ordenar prioridades. Cuando el zapato aprieta, hay que ponerse medias más finas. Cuando el zapato aprieta, hay que reordenar las prioridades. A mí primero. Y déjame decirte que no es algo material, carnal, no es algo que simple y sencillamente que habían pocas tortas como el niño sentado a la mesa y dice yo quiero que me sirvas a mí primero por si se acaba. No, ese no era el caso de Elías. Elías era representante de Dios en esa mesa. Dándole al siervo de Dios, le estás dando a Dios su lugar. No hay manera de que le vayas a dar a Dios lo primero si no le das primero a su cuerpo y a sus siervos. Ser representante de Dios, iglesia, no es una posición política, es una posición espiritual que Dios te ha dado. No hay forma de que podamos decir que amamos a Dios y odamos a su cuerpo. Dígaselo a su esposa a ver si duerme en la cama por la noche. Dígaselo a su esposa, varón, usted le puede decir a la varona, mi amor, te amo, pero no me gusta tu cuerpo. No lo diga, por favor. Por favor, lléveselo a alguien a dormir, ese hombre. Es imposible que usted le pueda decir a una persona, te amo a ti, pero no me gusta tu cuerpo. Hay mucha gente por ahí hoy que está diciendo, sí, pastor, yo amo a Dios, pero no quiero ir a la iglesia. La última vez que yo revisé, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si amas a Dios, honra a su iglesia. Si quieres amar a Dios, sostén a su iglesia. Si amas a Dios, honra a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a amar a Dios y a deshonrar a su cuerpo? ¿Cómo vas a amar a Dios y dejar que su cuerpo pase hambre? ¿Cómo vas a amar a Dios y dejar que su cuerpo pase necesidad? Ay, todo el mundo dijo amén cuando dije que en tu casa hay harina hace un ratico, right? Pero hace falta
que esa harina se convierta en recursos a los pies de Dios. Y es ahí donde ya no me gusta mucho la cosa. Es ahí donde ya no me gusta mucho la cosa. No vas a tener una buena relación con Dios mientras no tengas una buena relación con su cuerpo y con sus siervos. ¿Qué lugar ocupan tus pastores y tus líderes de ministerio en tu vida? Ese es el lugar que ocupa Dios en tu vida. ¿Qué lugar ocupaba Elías en la mesa de aquella mujer? Ese era el lugar de Dios. Y esa mujer se dejó ordenar por Dios porque supo darle a Dios, a su representante, el primer lugar. Lo único que tenía. Oh, eso me suena muy familiar. Eso de una viuda dándole a Dios lo único que tenía, me suena muy familiar. Me parece que eso pasó también en otra página de mi Biblia. Allí donde cuenta de que Jesús vio a los ricos echando de lo que les sobra y vio a la mujer echando todo lo que tenía. Y adivina quién dio más. Adivina dónde llegó más el reino. Adivina qué mano fue la que Dios usó. La que se dejó ordenar por Dios. Por otra parte, como pastor y líder, muchas veces líderes acá de la iglesia, no vamos a tener el respaldo de Dios mientras no le pidamos a la gente que le dé a Dios lo primero. Si alguno pone la mano en el arado y mira atrás, no thank you. Hay muchas personas que yo le digo, hermano, que vienen a servir a la iglesia, a nuestra iglesia, yo le digo, hermano, usted va a llegar tarde del trabajo y llama el día antes o una hora antes. Va a llegar a la iglesia y muchas veces no nos enteramos por qué llegó tarde. Si usted no le va a dar a Dios la más seriedad que lo que le da a su trabajo, no, gracias. Gracias. No sirva acá. Prefiero dejar las sillas tiradas que tener una persona que no le dio a Dios el primer lugar en su vida. Si usted avisa para llegar tarde a su trabajo, avise para llegar tarde a la iglesia también. Porque eso es el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Quien quiere seguir a Dios intermitentemente, Señor, déjame que te siga, pero déjame primero ir a interrumpir. Déjame primero ir a enterrar unos muertos. ¿Te suena familiar eso? Eso se lo dijo alguien que Jesús llamó. ¿Y qué le dijo Jesús? No, gracias. Pastor, hay que decirle a mucha gente, no, gracias. Si no vas a dar lo primero. No, gracias. No, gracias. Gracias. Si no vas a dar lo primero, no, gracias. Como padre o madre, también tenemos que enseñar a nuestros hijos a darle a Dios también, ¿qué cosa? Lo primero. Muchas veces nos enojamos mucho con nuestros hijos cuando no hacen el assignment para la escuela, pero no nos preocupamos porque se aprendan el verso bíblico de la lección de hoy. Y después nos preocupamos porque Dios no es lo primero en su vida. Y después, pastor, oré por mí. Pero por años nunca le preguntaste cuando te montaste en el carro el domingo, ¿qué aprendiste hoy? Nunca te preguntaste cuando venías para la iglesia el domingo, ya sabes el texto clave que te van a pedir cuando lleguen hoy. Pídenlo a los maestros memorizar. La memorización no pasa de moda. Deuteronomio capítulo 6. El que inventó la memorización está ahí. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La gente me pregunta, ¿cuánto dinero usted ganaba en Cuba? Y cuando le decimos cuánto dinero ganábamos en Cuba, y dicen, ¿cómo vivían? ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Yo no sé. Yo no sé. Pero de alguna manera, sirviendo a Dios, con lo que nosotros ganábamos, Dios lo estiraba, Dios lo multiplicaba, Dios hacía milagros y Dios proveía para nosotros cada día a las cosas. Mientras haya escasez, quien le da a Dios lo primero, habrá provisión. Lo dice la palabra de Dios. Iglesia, la crisis son oportunidades desaprovechadas. Muchas veces llega la crisis
Y pasan crisis y tras crisis, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, crisis financiera, crisis profesional, crisis en los estudios. Y pasan crisis y seguimos dejando a Dios en el segundo lugar de nuestras vidas. La crisis es una oportunidad espectacular para darle primero a Dios el primer lugar. ¿Sabe quién lo dice? La viuda de Sarepta. ¿Sabes por qué salió de su crisis? Porque movió a Dios del lugar. Dejó que Dios le dijera, muchachita, a mí primero. ¿Qué hay cuando Dios es el que te dice, a mí primero? Es ahí donde se pone serio el evangelio. Es ahí donde ya me gustan las canciones, pero no me gusta el cubanito ese que vino a predicar ahí. Manden el grupo de alabanza para allá arriba de nuevo, por favor, quítenlo de ahí, quiten al gordo ese de ahí. Versos 15 y 16, y así vamos aterrizando ya. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Wow, esa es la torta más grande que he visto yo. Muchos días. ¿Cómo? ¿Cuántos días? Muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. ¿Usted sabe cómo? No sé cómo. Pero fueron muchos días. No sé cómo, porque así son las cosas sobrenaturales. Sí, Señor. Cuando tú le das el primero a Dios, Dios hace lo que Él sabe hacer. Cuando tú le das el primero a Dios, se estás abriendo la puerta a lo sobrenatural de Dios. Con una tortica y ahí unas harinitas ahí que tenía, comieron no un día, no 2 días, comieron ¿cuánto? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. ¿Cómo? El talento, los recursos. ¿Qué dice que pasó? ¿Se acabó? No escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella hizo como le dijo el profeta. Ella hizo como le dijo el líder de ministerio. ¿A quién le vas a creer más? A ver, mírame para acá. Si no te gusta verme a mí, mira el televisor. ¿A quién le vas a creer más? ¿A tu realidad? ¿A YouTube? ¿A la palabra de un pastor que habla muy bonito? Que se ve muy bonito, pero no te conoce ni tú lo conoces a él. Y después a los años te enteras de que tenía aventuras amorosas y que tenía no sé cuántas cosas. ¿O le vas a creer a tu pastor? Que sí va a caminar contigo. Que sí conoce tu nombre, tu apellido, y lo único que quizás no conozca sea tu seguro social. Pero sabe dónde vives y sabes qué está pasando en tu vida y ora por ti cada mañana y viene contigo y se sienta a la mesa y es el que te dice, dale a Dios lo primero. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu realidad? ¿A lo que dice otra gente? Lo que dice el profeta que Dios te mandó a tu casa. O a la palabra que Dios te manda por medio de ese profeta. No es la palabra dicha por cualquier persona, es la palabra por la persona que Dios me mandó a mí. Y si algo he tenido y he mirado para atrás y he dicho que Dios me ha guiado, y como decía ahorita, he visto en cada pastor que ha pasado en mi vida alguien en los cuales yo me he puesto suavecito, me he dejado moldear, he dejado que integren a mi vida, he dejado que traigan y que alimenten a mi vida, y hoy soy un empalme de muchos pastores y de muchos siervos que han tenido en mi vida. Hay profeta en la casa de Dios. En esta casa hay profeta. ¿Por qué estamos escuchando a otro? ¿Y por qué dejamos que pasen crisis sobre crisis? ¿Y por qué en esta no le damos a Dios lo primero? Ay, pero eso está bien. Esa viuda vivió allá en el siglo, sabe Dios cuál, allá por atrás, bien lejos para allá atrás. No, espérate, te lo voy a traer para acá, hoy en día. ¿Cuál es la fecha de hoy? No voy a mirar mi reloj. Los despiertos, díganme la fecha. Hoy es 17. ¿De qué año? Te voy a hablar de una señora que está viva en este momento. De una señora que no es viuda, pero te voy a hablar de ella. Llegamos nosotros allá a nuestra iglesia hace 13 años. Llegamos a nuestra iglesia y una de las primeras situaciones que nos encontramos fue a esta señora, Keila. Nos encontramos
12 o 13, más o menos. Nos encontramos a Keila. Antes de llegar nosotros de ahí, había fallecido su hija en un accidente bien trágico. Ella tuvo que ir a identificar por los dientes, tuvieron que identificar a la hija. Fue una situación muy trágica. Y en medio de todas esas cosas, esa mujer se sentó conmigo a digerir su dolor y a digerir todas las cosas. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Hay algo que yo he sentido hacer. Hágalo si quiere, pero lo he sentido en mi corazón. Pastor, ¿por qué a principio de año no enseñamos a la iglesia a traer las primicias a Dios? Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Ahí está la viuda que le estaba dando la única harina y la única torta que tenía a Dios. Déjame decirte, he visto cómo Dios ha sanado el corazón de esa mujer. Por la fe de esa mujer, honramos nosotros la fe de esa mujer y se ha convertido en una tradición en nuestra iglesia que el último domingo de enero, después que las personas cobraron, nosotros promovemos las ofrendas. Y quieres que te diga una cosa, hay muchas veces que llegan las ofrendas a la tesorería y la gente que conta en la iglesia de la iglesia americana dicen, pastor, ¿y esta cantidad de dinero que entró para dónde va? Dígole, no, para las arcas de la iglesia. No se destina para ningún lado, es para las arcas de la iglesia. Las primicias del pueblo de Dios, nacidas del corazón de una mujer herida. ¿Para dónde doblas cuando te toca la crisis? ¿Para culpar a Dios o para honrar a Dios? Eso es lo que marca la sanidad en la vida. Acá está la mujer más linda del universo y sus alrededores. No, es esta. Acá está la mujer más linda del universo. Siéntese, por favor, pastor, siéntese. Aquí está la mujer más linda del universo. Fuimos a estudiar a la universidad. ¿Sabes cuánto se ganaba en la universidad? Cuando nosotros nos daban un estipendio. El estipendio era de 25 pesos cubanos. ¿Sabes? Eso es un equivalente a $1 para un mes. Y usted sabe en aquellos tiempos, usted sabe que nosotros hicimos de que ganamos el primer dólar, $1 al mes. ¿Sabe qué hicimos? Separar el 10% de ese dólar para Dios. Y no para gloria mía, ni para gloria de ella, ni para gloria de nada, porque quienes nos conocen saben que somos imperfectos. Para gloria de Dios, le puedo decir que no ha existido una transición que nosotros hayamos hecho en la vida en la que hayamos ganado menos. Dios siempre ha propiciado que cada transición nosotros terminemos siempre aumentando, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hay que darle a Dios lo primero. Gracias. Pastor, pero esto es Estados Unidos. Pastor, yo no tengo papeles. Pastor, yo todavía no tengo documentos. Pastor, yo no gano bien. A mí me pagan salario mínimo. A mí me pagan en cash porque todavía no me pueden dar un W no sé qué. Déjame decirte, te voy a hablar de un amigo y hermano nuestro, siervo de nuestra iglesia. Te voy a hablar de Servando, un hermano de Guatemala, que desde que llegó a nuestra iglesia, que se convirtió al Señor, él era simple y sencillamente un obrero de los que andaba con sus maquinitas cortando pasto por todos lados. Trabajaba para una compañía y desde que se comprometió con el Señor empezó a diezmar a la iglesia. Y dice que él testifica que ha visto cómo Dios lo ha levantado y lo ha bendecido. Y Dios y el Espíritu Santo empezó a causar con él un deseo. Y aún sin todos los documentos que podía tener, él formó su propia cuadrilla. Ya usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? Formó su propio equipo. Y empezó, y me dijo, pastor, hagamos unas tarjeticas de business cards. Y empezó a meterla en los buzones, aunque sea ilegal, aunque lo cojan preso. Empezó a llevar, empezó a repartir. Y empezó a tener... Y cada vez abro la boca cuando me dice cuántos clientes tiene ese muchacho en su propia compañía de jardinería. Ya su hijo cumplió 16 años, la compañía la va a poner a nombre de él. Y déjame decirte, ya esa persona se compró una casa, ya esa persona tiene no sé cuántas trocas que usted sabe. Yo dije, ¿cómo se montan esa cosa tan alta? Y todo empezó, ¿por qué? Porque escuchó a Dios decirle, a mí
primero. Porque Dios no se queda con nada. Hay otro hermanito que si usted lo ve no levanta una cuarta del piso y es casi tan viejo como Matusalén. Menos mal, estamos grabando. Si me oye. Hermano, tiene no 1, 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Tiene 8 hijos. El hermano guatemalteco, casado también con una mexicana. ¿Hay algún guatemalteco por acá? Sí. Alabado sea Dios. ¿Hay algún mexicano por acá? Órale. ¿Sabe qué le digo a ese hermano? Empezó a trabajar y trabajaba en aire acondicionado. ¿Y sabe qué empezó a hacer también? Empezó a diezmar. Empezó a dar no menos. Diga conmigo, no menos. No menos. Del 10% de su día. Del 10%. Empezó a darle a Dios no menos del 10%. Ya ese muchacho tiene su propia cuadrilla de aire acondicionado, tiene su propia, una de sus hijas es quien le hace todos los papeles del negocio, está totalmente legal, está totalmente formado, ya están haciendo papeles para la residencia, ya están haciendo todas las cosas y Dios los ha multiplicado, Dios los ha bendecido. Sus hijos están en el ministerio de música de la iglesia y los que no, pues están. ¿Sigo? Sigue. No, es que no tengo para dónde acabar, igual que tú no eras, si yo sigo pues no termino. ¿Sabes qué quieres que te diga? Es que cuando Dios activamos la bendición de Dios, no hay para cuándo acabar. No hay para cuándo acabar. Espérate, te voy a hablar de otro que no es que formó su propia compañía. Este es un hombre que trabajaba en la construcción, llamado David. Gran hombre de Dios, es el líder de nuestro ministerio de Ujier. Un hombre de una excelencia, pero ridícula. Es un hombre que mide milimétricamente las cosas que hace para excelencia y para gloria de Dios. El hombre empezó a trabajar y llegó acá también sin papeles. Llegó también acá a trabajar y Dios no lo movió y no lo guió por formar su propio grupo de construcción. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Dios lo empezó a levantar en su propia compañía de construcción. Y a ese hombre lo lloran en su trabajo. Lo último que supe fue que el dueño del trabajo, el dueño de la compañía, el mero, lo llamó y le dijo, ¿cuál es la troca que te gusta manejar? Aquí la tienes, la llave. La gracia de Dios. ¿Quieres que te diga por dónde empezó? No empezó por qué lindo canta, no empezó por cómo asiste, empezó porque le empezó a dar a Dios lo primero. La vida. Muchas veces pensamos que los títulos de universidad nos van a resolver la vida y no te das cuenta que el índice de suicidio más grande que hay en este país es en la gente que más tiene. Porque después que sacrificaron tanto para tener, se dan cuenta que no les dan lo que querían. Para darnos cuenta que lo único que llena, esto que está aquí, es el que lo hizo. Es Dios. Y cuando Dios te dice dame, no es porque quiera abusar de ti, es porque quiere abrir la puerta para bendecirte. Quiere abrir la puerta para bendecirte. Quiere abrir la puerta para bendecirte.